El Evangelio según San Mateo, capítulo 15 del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él le contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 56, versículo 1 y del 6 al 7. Así dice el Señor: guardad el derecho, practicar la justicia, que mi salvación está para llegar, y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11, del versículo 13 al 15 y del 29 al 32. Os digo a ustedes los gentiles, mientras sea vuestro apóstol, haré honor a mi ministerio, por ver si despierto emulación en los de mi raza, y salvo a alguno de ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sino un volver de la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Ustedes en otro tiempo eran rebeldes a Dios, pero ahora, al rebelarse ellos, han obtenido misericordia. Así también ellos, que ahora son rebeldes, con ocasión de la misericordia obtenida por ustedes, alcanzarán misericordia. Pues Dios no encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, del 21 al 28, nos menciona que en aquel tiempo Jesús se marcha a un país de Tiro y Sidón, que son lugares muy alejados de Jerusalén. Los medios de transporte que en aquel entonces había, pues podíamos pensar que eran caballos, que eran animales de cuatro patas, hablando de camellos o de dromedarios o de elefantes, como nos lo menciona en algunas partes las lecturas, cuando aquellos señores que fueron a visitar a Jesús, que les decimos reyes magos, iban con ese tipo de animales. A veces podemos pensar que eran carretas tiradas por algún animal de cuatro patas. Pero vemos cómo Jesucristo se marcha a esos países, o a ese país de Tiro y Sidón. ¿Ustedes creen que fue ahí de paseo? Pues no. Jesucristo sigue evangelizando y sigue evangelizando a todos los lugares. No solamente a Jerusalén, no solamente a Judea, o a algún lugar como Cafarnaún, o algún lugar
como de Nazaret, Jesucristo pasa a todos los lugares llevando la palabra de Dios, llevando la doctrina. Esto lo reitero por lo que continúa diciendo este Evangelio, para que le vayamos tomando forma y tengamos presente que Jesucristo, su evangelización la lleva a todo lugar, a todas las gentes. Pero veamos este Evangelio, que tiene algo muy importante que debemos de resaltar, porque ese es el punto culminante que debemos de entender este Evangelio. Y que si nosotros lo leemos así literalmente, caeríamos en un error al entenderlo de una manera solamente literal. Tenemos que entender el mensaje profundo que tiene cada uno de los versículos de los que tiene este pequeño evangelio. Vemos cómo entonces Jesús se marcha al país de Tiro y Sidón a evangelizar, a llevar la doctrina. Con sus discípulos lo van acompañando, 12 discípulos. Nos menciona aquí que entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle. ¿Qué le grita? Ten compasión de mí, Señor. Vemos entonces cómo la mujer, teniendo un problema, teniendo una necesidad, recurre a Jesús. Jesús en este momento se encuentra en cuerpo y alma. Y le dice, ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. O sea, que sí sabe que Jesucristo es descendiente del rey David. Y le pide que tenga compasión. Y le explica, mi hija tiene un demonio muy malo. Diríamos nosotros en la actualidad, demonio adentro de una persona. En la actualidad casi esto no se dice, casi esto no se explica. La medicina en la actualidad nos ha dicho que muchas personas que tienen problemas mentales no es de que tienen un demonio, sino que tienen una esquizofrenia, que tienen problemas de alguna situación cerebral, un edema, que les está funcionando mal su cerebro y que empiezan a tener visiones, que empiezan a tener sueños raros y empiezan a tener comportamientos esas personas de una manera distinta a lo normal de un ser humano. Los psiquiatras, los psicólogos nos han mencionado que hay muchas enfermedades mentales y no es que tengan un demonio. En la actualidad así nos lo mencionan los médicos. En la actualidad casi no se menciona este problema. Pero vemos cómo aquí la mujer cananea pide al Señor, ten compasión de mí, hijo de David. Lo reconoce, sabe que es descendencia. O sea, tiene conocimiento de Jesucristo, esta mujer. Y sabe que su hija tiene un demonio muy malo. Según ella dice, muy malo. Nos menciona la lectura que él no le respondió nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vemos cómo Jesucristo nos está haciendo una enseñanza de que nosotros debemos de pedir su protección, su compasión, su ayuda en las cosas que verdaderamente son necesarias. La mujer no le está pidiendo nada mundano ni material, le está pidiendo por su hija, porque tiene un problema y según ella es un demonio muy malo. Aquí no nos dice si verdaderamente es un demonio o son demonios o tiene ese problema de demonio esa hija de ella, pero ella siente y cree que así es. Por eso
lo evoca y se lo explica a Jesucristo. Y vemos cómo Jesús se queda callado, no le responde nada. Da pauta para que la mujer prosiga. Dios nos da pauta en la vida para que podamos nosotros proseguir hablando con Él, haciendo oración, comunicándole, platicándole de todo lo que necesitamos. Y que nosotros lo que sí le debemos de pedir a nuestro Dios es que tenga compasión de nosotros, es de que nos ayude en las cosas que verdaderamente valen la pena y que no son terrenales ni mundanas. Entonces, dice la lectura, los discípulos se le acercaron a decirle, atiéndela, que viene detrás gritando. Los discípulos intervienen, le piden a Jesucristo que la escuche, que la atienda. Y es lo que nosotros hacemos en la actualidad, al tener nosotros a los discípulos como santos. Y le pedimos a los santos que intercedan por nosotros ante Jesucristo para que nos escuche, como este ejemplo de la mujer cananea. Se dan cuenta cómo todo viene a resumidas cuentas a explicarnos cuál es la labor de estos discípulos, que en este caso eran 12 discípulos, y que bueno, aquí no nos dice quiénes son, porque los 12 al mismo tiempo no le han de haber platicado esto a Jesucristo, pero dice que los discípulos se le acercaron a decirle, atiéndela que viene detrás gritando. Entonces, eso es lo único que podemos nosotros recibir de los apóstoles, de los santos apóstoles en la actualidad, que sean nuestros intercesores ante Jesucristo para que Jesucristo nos atienda o nos escuche. Pero pues si nosotros hablamos directamente con nuestro Señor Jesucristo, no hay necesidad de estar con intermediarios. Pero eso ustedes lo van a decidir, solamente aquí lo estamos aprendiendo en este versículo. Y antes de pasar a lo que sigue, que es lo que contesta Jesucristo, nos damos cuenta entonces de que la mujer cananea tiene conocimiento de Jesucristo, ya que sabe que es descendiente del rey David. Pero a ella no le importa nada, y ella, sabiendo que ella es de Cananea y que es un pueblo totalmente en contra de los judíos, pues ella va y pide la compasión, porque no está viendo el hecho de que Jesucristo sea judío, sino está haciendo o está viendo el hecho de que Jesucristo es el descendiente de David, es posiblemente haya sentido esta mujer cananea, no lo dice aquí que es el Hijo de Dios, pero ella pide por su hija. Cuando nosotros como padres, como madres, pedimos por nuestros hijos y hacemos todo posible por nuestros hijos, no vemos ni medimos circunstancias, todo lo hacemos por nuestros hijos. Y esta mujer aquí lo estamos viendo, que no le importa nada, y ella decide hablarle a un judío, decide acercarse a pedirle y que le tenga compasión Jesucristo, porque no es para ella lo que está pidiendo, es para su hija. Y eso es lo que hacen los padres o las madres con los hijos, no se detienen. Ellos hacen todo lo posible por sus hijos. Y bueno, vemos aquí que Jesucristo no le responde nada. Pero hagamos una pequeña pausa, digamos, para la explicación. Cananea, era una mujer cananea. Pues la mujer cananea es descendiente de la región de Canaán. Canaán era el hijo de Cam. Cam es el hijo de Noé. Entonces, pues de ahí viene la descendencia. Y Canaán fue maldecido desde aquel entonces por Noé, por su padre Cam, maldijo a Canaán. ¿Cuál fue la situación? El por qué lo maldijo: porque vio desnudo y ebrio a su padre. O sea, Canaán vio desnudo y ebrio a su padre, y por lo tanto su padre lo maldijo, su abuelo lo maldijo, que en este caso su abuelo era Noé. Le dijo que pues había cometido un pecado de inmoralidad. Y de ahí viene una maldición, o así se sujeta esa situación
de malestar de los descendientes de Canaán. Que después, ya en la época de Jesucristo, todo el pueblo de Canaán le cambiaron el nombre y ahora ya no se llaman la región de Canaán, ahora se llaman la región de Palestina. O sea que los palestinos son cananeos y los palestinos vienen de esa descendencia. Y desde entonces, pues ya hay una rencilla en contra de los judíos, de los que son descendientes de las 12 tribus de Jacob. Y vemos cómo ya desde entonces hay esa problemática de los palestinos con los judíos. Y en la actualidad pues está viviendo ahí en la Franja de Gaza. Pero esa es una noticia o esa es una historia que la podemos ir viendo de una manera con más calma. Ahorita vamos a continuar explicando el Evangelio. Solamente quería darles esta nota para que ustedes la tuvieran y la conservaran y la supieran, que los cananeos ahora son los palestinos y los cananeos son descendientes de Canaán, y Canaán era nieto de Noé. Canaán era hijo de Cam, y Noé y Cam lo maldijeron a Canaán porque Canaán vio a su abuelo, lo vio desnudo y ebrio. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. Bueno, y de aquí dice que todos los discípulos se le acercaron a decirle: atiende la que viene detrás gritando. Él les contestó: solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Jesucristo les da la indicación a los discípulos que Él estaba sido enviado por nuestro Padre Dios para todos los descarriados de Israel, para todos aquellos que estaban cometiendo errores y que no comprendían y no atendían las cosas de Dios como debía ser. Esto lo dice Jesucristo precisamente para que ellos vayan entendiendo cuál es la personalidad que tiene la mujer en sus hechos y en sus obras, al estar gritando, al estar pidiendo compasión. Entonces ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: Señor, socórreme. Entonces vemos cómo Jesucristo da pie para que esta mujer sea el ejemplo de lo que los discípulos van a aprender, de que se va a postrar ante Jesucristo, de que lo va a alcanzar y le va a pedir. Y es lo que tenemos que hacer nosotros: alcanzar a nuestro Señor Jesucristo, postrarnos ante Él y pedirle a nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue escrito por Mateo, uno de los discípulos que vio y vivió esto, y los demás discípulos también lo vieron y lo vivieron, para que también lo comunicaran a los demás, a todas las evangelizaciones que iban a hacer, para que se dieran cuenta que eso es lo que hay que hacer: alcanzar a Jesús, postrarse ante Él y pedirle: Señor, socórreme, dice esta mujer. Entonces, esto lo aprendieron los discípulos, esto lo estamos aprendiendo nosotros, que esa es nuestra forma de hacer las cosas. Él le contestó: no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Fíjense qué frase tan hermosa está usando Jesucristo para poderle hacer entender a los discípulos que son judíos, para poder dar ese ejemplo con esta mujer de lo que va a ser nuestro Padre Dios, de lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo, de esa ayuda tan grande a esta mujer cananea. Él le contestó: no está bien echar a los perros. Le está diciendo perros a los que no son judíos. O sea, como nosotros que no somos judíos, nos está diciendo perros. El pan es Jesucristo, de los hijos. Los hijos son los judíos, que eran los hijos predilectos del Señor. Entonces le dice: no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Le hace una verdadera explicación de las tres partes: Jesucristo, que es el pan; los hijos, que son los judíos; y los perros, que no son los judíos, que son todos aquellos gentiles. Y que no está bien, porque Jesucristo en la primera frase dice que venía para las ovejas descarriadas de Israel, aquellos que no estaban cumpliendo con el Señor,
porque se estaban descarriando y tenían que meterlos otra vez al redil, les dice ovejas. Y vemos cómo entonces le contesta esto a la mujer cananea, como ya les he explicado, que pues ella ya traía esa maldición por su descendencia de Canaán, que les había yo dicho que Canaán era nieto de Noé, pero el papá de Canaán fue el que vio desnudo a Noé y por eso maldijo a toda su descendencia. Y ya venía esta mujer cananea con esa maldición de Noé, porque su ascendente, que en este caso era Cam, había visto a Noé desnudo y ebrio, y ya venía con ese pesar, y a pesar de todo, esta mujer cananea, sabiendo y conociendo todo este hecho, y que no tiene relación, y que no tiene contacto, y que no tiene ninguna unión con los judíos, y sabiendo que Jesucristo era judío, no le importa porque le pide por y para su hija, para que la ayude, según ella, porque tiene un demonio muy malo. Aquí no nos explica si verdaderamente era eso o no lo era, pero bueno, ella dice que era un demonio muy malo. Posiblemente en la actualidad dirían, pues es que tenía esquizofrenia o tenía un problema mental muy fuerte. Pero de que tenía un problema la hija, tenía un problema, y a la madre no le importaba. Siempre y cuando fuera curada, ella se postró ante un judío, ¿sí? Y como les acabo de explicar, en la actualidad, pues esos palestinos son los cananeos, y pues ahorita se están agarrando y se están matando en este agosto 2014 allá en la Franja de Gaza. Y esta mujer cananea le pide a este hombre judío que tenga compasión, que en este caso es descendiente de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y le da la explicación Jesucristo. Y ella lo entiende. Dice, pero ella repuso, tienes razón. Esta mujer le da la razón a nuestro Señor Jesucristo, y que digamos nosotros, ¿cuántos de nosotros verdaderamente le damos la razón a Dios? Cuando nos va mal no le damos la razón a Dios. Le damos la razón a Dios a veces cuando nos va bien y porque nos acordamos. Si no, no le damos la razón a Dios. Y dice aquí, Señor, pero también los perros, o sea, también los gentiles, los que no son judíos, se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. ¿Qué es eso de que se caen las migajas? Pues sí, caen de la mesa y los perros se comen eso. Pues todo lo que estaba cayendo en el momento que Jesucristo andaba por ahí predicando, toda la grandeza, todos los milagros, todas las sanaciones, todo el adoctrinamiento, pues eran las migajas que estaban cayendo, ya que los judíos no habían querido aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo Jesucristo pues tiene que salir de Jerusalén a predicar a todos los demás pueblos, porque los de Jerusalén lo quieren matar, lo quieren aprender, lo quieren matar, porque están en contra de él, no lo aceptan, no le creen, a pesar de ver todas las cosas que está haciendo y las cosas grandiosas que está haciendo. Y entonces por eso la mujer le dice, pues estás pasando por aquí, nos está cayendo una migaja, pues eso también nosotros no lo comemos de nuestros amos, ¿sí? Y entonces hace esa verdadera aseveración exacta. Le dice, tú tienes razón, Señor. No importa. Ella, una madre, pide por su hija, por sus hijos, pide a morir. Jesús le responde, mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. ¿Por qué le dice que tiene fe? O sea, podríamos decir, pues es que tiene confianza. O sea, sí cree que grande es su credo. No, le dice que es fe, porque una fe va acompañada de obras. Muéstrame tu fe sin obras y es una fe muerta. Muéstrame tu fe con obras y es una fe verdadera. Y aquí vemos cuáles son las obras de la mujer. Vean cuáles son, analícenlas. ¿Cuáles son? Insistir, gritar, hablar, o sea, hacer oración a Jesucristo. A nadie más, nada más a Jesucristo. Es lo primero que hace la mujer. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad, una verdadera necesidad. Está pidiendo compasión, pero no por cosas terrenales y mundanas, que es lo que hacemos nosotros. Y después, ¿qué hace? Corre, lo alcanza. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Correr, alcanzar a nuestro Señor. Postrarnos ante Él, ante Jesucristo. Es ante el único que nos debemos de postrar.
ante Dios. Por eso cuando vamos al templo, cuando vamos a la iglesia, el lugar donde nos debemos de postrar es en donde está el Santísimo, donde está Jesucristo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí está Jesucristo. Y es el único que nos debemos de postrar. Y esta mujer lo hace. Fíjense, todo lo que hace la mujer está haciendo obras, actitudes, hechos. ¿Sí? Gritar, hacer oración, pedir por cosas razonadas, no mundanas, alcanzarlo, corre, postrarse ante Él y le dice, socórreme Jesús Santísimo. ¿Y qué le contesta? Jesucristo. Vemos que le contesta. Él es el pan. Y viene primeramente a los judíos, porque son los que están descarriándose, el pueblo escogido de Dios, así se dice. Y ahorita lo vamos a ver en la otra lectura de Pablo a los romanos, para que podamos entender más este evangelio, porque las tres lecturas tienen una concordancia. Y le dice a la mujer, aparte de todo, le dice, tú tienes razón. Y todas esas cosas son obras de la mujer. Y entonces por eso Jesús le dice que tiene fe. Es una grande fe. Porque está haciendo obras, tiene actitudes buenas, perfectas, exactas. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la forma que nosotros debemos de demostrar nuestra fe. Con hechos, con actitudes. En aquel momento quedó curada su hija. No nos menciona qué tipo de enfermedad. Ella dice que tenía un demonio malo. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que quedó curada. Por la acción, por los hechos, por las obras de su madre ante nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de este evangelio. Yo creo que queda muy claro. Espero que lo hayas entendido. Miren, veamos la primera lectura de Isaías. Fíjense cómo dice así, que tiene relación con el evangelio. Así dice el Señor: guardar el derecho, practicar la justicia, es lo que tenemos que hacer. Trabajar y hacer nuestras cosas. Que mi salvación está para llegar, le dice al profeta Isaías. Dice Dios, mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. Cuando llega Jesucristo, Él es la salvación. Y vemos cómo salva a quién. A los que querían. Porque muchos no lo aceptaron, judíos. Pero vemos cómo en el Evangelio salvó a alguien, a la hija de esta mujer cananea, que en la actualidad sería una mujer palestina, que vive cerca ahí de Jerusalén, en la franja de Gaza. Qué casualidad que en estos días estamos leyendo esta lectura en el momento en que están pasando cosas terribles allá en Israel y la franja de Gaza con los palestinos. Bueno, es una casualidad. A los extranjeros que se han dado al Señor, dice Isaías, todos aquellos extranjeros, los que no son hebreos, los que no son judíos, para servirlo. Muchos que no somos judíos, que no somos hebreos, nos ponemos a servirlo para amar el nombre del Señor, que lo amamos, y ser sus servidores, que guardan el sábado, que respetamos y que queremos respetar las cosas de Dios. Sabemos que el sábado, porque fue el día que el Señor descansó, después de que el sexto día hizo al hombre y que en 5 días hizo el mundo, sin profanarlo, y perseveran en mi alianza, que alianza es la ley que tenemos con Dios, que la nueva alianza es Cristo, con nosotros los cristianos. Los traeré a mi monte santo, dice Isaías. Lo explica que Dios Padre nos está brindando ese monte santo a todos aquellos que no somos judíos y que estamos sirviéndole, que estamos amando el nombre del Señor, que tratamos de no profanar todas sus leyes y que tenemos una alianza perpetua con nuestro Señor Jesucristo. Los alegraré en mi casa de oración, así le llama al reino, a donde está Dios, es la casa de oración. Porque orar es platicar con el Señor. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios.
Dice Dios Padre que a todo aquel que no es judío le va a recibir en su altar todos los holocaustos, todo lo que hagamos en su nombre y todos los sacrificios que hagamos. El Señor no lo recibe, el Señor le agrada que hagamos nosotros esto. Así como la mujer cananea, todo lo que hizo, gritar, hablar con Jesucristo, no importándole que fuera lo que fuera. Ella no le importó. Corrió, lo alcanzó, se postró, le pidió y le dijo, tú tienes razón, sí, pero ten compasión. ¿A poco nosotros así hacemos oración con nuestro Padre Dios? No, nosotros le pedimos cosas materiales, cosas que no sirven. Y aquí vemos cómo esto ya está escrito desde Isaías. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Así es como debemos de hablar del reino de Dios, de donde vive Dios o donde está, donde habita Dios, aunque Dios está en todas partes, pero nosotros necesitamos tener conciencia o imaginarnos de que Dios vive en un determinado lugar, porque si no nos sentimos incómodos, nos sentimos mal. Dios está en todas partes. Pues en todas partes es la casa de oración, y en todas partes tenemos que hacer oración. En donde estés, en el camión, en el trabajo, en la escuela, en el metro, en el metrobús, en la banqueta, en el jardín, cuando estás paseando, en cualquier lugar hay que hacer oración. Es la casa de oración. Así será llamada, dice, la llamarán todos los pueblos, casa de oración. Es en el lugar donde todos los que mueren físicamente y se quedan dormidos ante el Señor, pues llegan ahí a esa casa de oración. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Se dan cuenta lo que Dios Padre le dijo a Isaías con respecto a todos nosotros que no somos judíos? Todo lo que podemos recibir si verdaderamente hacemos lo que nos está diciendo aquí: respetar, perseverar, entender la alianza, amar el nombre de Dios, servirlo, hacer oración. Así podemos retornar el día que nos vayamos de aquí a la casa de oración. Pasemos a la segunda lectura, que es la lectura de Pablo a los romanos, y que también tiene relación con la primera lectura y con el Evangelio. Dice, les digo a ustedes los gentiles, que son todos los que no somos judíos, mientras sea vuestro apóstol, dice Pablo, haré honor a mi ministerio. Dice ahí, no voy a quitar el dedo de la llaga, dice Pablo, voy a seguir ahí siendo apóstol de mi ministerio, por ver si despierto emulación entre los de mi raza, a ver si así los hago entender, porque no entendían los judíos, no aceptaban a Jesucristo. Y entonces Pablo pues empieza a evangelizar a los gentiles, a todos los que no son judíos, y se da cuenta que ellos sí se acercan a Dios con más certera forma, con más habilidades, con más amor. Y su pueblo, los hijos, que así se les decía, no aceptan a Jesucristo. Y dice Pablo, a ver si así, enseñándoles a ustedes y poniéndolos de ejemplo a ustedes, ellos se acercan. Y salvo a alguno de ellos, dice, aunque salvar a alguno de ellos, ¿va? Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sin un volver de la muerte a la vida? Si los judíos se arrepienten, pues es como si estaban muertos y pues ahora están vivos. Por eso dice Pablo que su reintegración sería un volver de la muerte a la vida. Porque ellos estaban reprobando las cosas de Jesucristo. No aprobaban lo que Jesucristo hacía. Entonces, por lo tanto, si ellos están lejos, pues pueden tener una reconciliación. ¿Sí? Entonces, dice aquí, pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. O sea, no se pueden revocar los dones ni cuando Dios te llama. Tú ya tienes los dones del Espíritu Santo, a ti ya te llamó Dios desde que naciste, así que no puedes echarte para atrás. Tú dirás, yo no creo en Dios, pero tú ya eres de Dios. El Espíritu Santo vino al mundo a todos, bautizados y no bautizados, a todos vino.
Que te bautizas, bueno, ya es una forma sacramental dentro del templo, dentro de la iglesia. Pero aunque no te bautizaras tú, ya tienes el llamado de Dios, ya tienes los dones. Y nos dice aquí, ustedes en otro tiempo eran rebeldes a Dios. Pues sí, todos los gentiles siempre fuimos o éramos rebeldes ante Dios, pues no teníamos el conocimiento de Dios. Nos caían esas migajas, como dijo la mujer cananea. Aprendían los gentiles de lo que veían del pueblo judío, que tenían un Dios muy poderoso y que los ayudaba y que los alimentaba y que todo les daba y que todo les brindaba, y los gentiles pues nada más se quedaban como el chinito milando. Pero ahora, al revelarse ellos, ahora al revelarse los judíos, han obtenido misericordia. ¿Por qué? Porque al no aceptar los judíos a Jesucristo, la evangelización fue plena para todos los que no eran judíos, o sea, para todos los gentiles. Así también ellos, que ahora son rebeldes, ahora se volteó la tortilla, ahora ellos son los rebeldes, como eran los gentiles antes, ¿eh? Con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros. O sea que ahora todos aquellos judíos que no aceptan la doctrina de Cristo, que no aceptan a Jesucristo, pues están en espera de la misericordia de nuestro Padre Dios, porque también se pueden salvar, porque también Dios los va a perdonar, porque también Dios los quiere y los ama, a pesar de que no aceptan a Jesucristo y no aceptan su doctrina. También alcanzarán misericordia, dice la lectura. Pablo está explicándole esto a los romanos. Los romanos pues no son judíos, son gentiles. ¿Y en dónde está ahora la sede papal? Pues en Roma. Bueno, en la ciudad del Vaticano. Ahí, en Roma, ¿va? Pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos. O sea que la parte de la rebeldía causa que el Señor tenga misericordia de nosotros. Somos rebeldes. Estamos escuchando esta palabra de Dios. Sabemos que hemos sido rebeldes. Bueno, no te preocupes, Dios te tiene misericordia. Arrepiéntete, conviértete, conoce a Dios, ámalo y sírvelo. Y tan se cumple con esto que está diciendo Pablo a los romanos. Por eso dice, pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos. Dios nos tiene misericordia, como lo hemos dicho en otras lecturas. Dios es muy misericordioso. Y ven cómo tuvo misericordia con quién en el Evangelio. Con la mujer cananea. Con esa mujer que no era descendiente de las 12 tribus de, de Jacob, de los 12 hijos de Jacob. Y esa mujer cananea tenía conocimiento pleno de que Jesucristo pues era descendiente del rey David. ¿Se dan cuenta de esto? Y vean cómo entonces sí hay misericordia. Estas tres lecturas nos están hoy enseñando que nuestro Señor tiene misericordia por todos, judíos y no judíos. Y lo vimos cómo nos llama a los gentiles. Somos unos perros. Qué hermosa frase de nuestro Señor Jesucristo. Y de esos perros nosotros comemos de lo que cayó del pueblo judío. Y ellos siendo hijos, no lo aceptaron. Y ahora nosotros somos hijos por adopción a nuestro Señor Jesucristo. Espero que no vayamos a caer en ese error, como los judíos, de no aceptar a nuestro Señor Jesucristo, porque hay en la actualidad muchos que no lo aceptan. Y vemos cómo estas tres lecturas vemos que nos está hablando de esa misericordia muy grande que tiene Dios con nosotros, con los extranjeros, con los que no son judíos. Lo dijo Dios Padre a Isaías, a todos aquellos que cumplen, pues los tiene considerados nuestro Padre Dios en su casa de oración. Y vemos aquí como Pablo nos menciona que es irrevocable los dones y la llamada de Dios a todos, y los que antes eran rebeldes tienen misericordia, y los que ya no son rebeldes y ya están en el Señor han recibido la misericordia, como lo recibió en el Evangelio la mujer cananea, que ahora pues sería una mujer palestina. Veamos cómo dice el Salmo responsorial. Salmo 66. Oh Dios,
que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, pues todos. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que todos los pueblos conozcan su salvación. Pero si nosotros que conocemos a Dios no lo enseñamos y no se lo comunicamos a los demás, pues estamos poniendo nosotros obstáculos. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, pues es el único que rige los pueblos con rectitud, no hay más, no hay otro. Ningún gobernante en el mundo es justo, ni recto. Solamente Dios dice: gobiernan las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Pues ese es el Salmo 66, la alabanza que le estamos haciendo a Dios, porque a Él siempre lo debemos de alabar. Y bueno, pues nos dimos cuenta de algo también muy importante, ¿no? A la única persona que nos debemos de postrar, hincar, acudir y pedir misericordia. En este caso, en este evangelio, vimos a la mujer cananea que nos ha dejado un ejemplo eficaz. Es postrarnos ante nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que se nos pide que en ningún lugar nos debemos de estar hincando, en ninguna imagen de ningún santo. Los discípulos aquí le fueron y le dijeron: Señor, atiéndela porque está grite y grite. Nada más sirven para eso los discípulos, son intermediarios. Pero no nos vamos a hincar ni a postrarnos ante ningún santo, ante ninguna imagen, ante ningún discípulo, ni ante nuestra Santísima Madre. Ante el único que nos debemos de postrar es ante nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y que no tenemos ninguna imagen plena de nuestro Padre Dios. Y al Espíritu Santo le ponemos una imagen de una paloma, porque fue cuando Jesucristo fue bautizado, una paloma voló sobre él y el Espíritu Santo en ese momento se hizo presente cuando Jesucristo estaba siendo bautizado con agua por Juan Bautista. Y por eso ponemos a que la paloma es el símbolo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo vemos también en la zarza, ¿sí?, hirviendo. El Espíritu del Señor, ¿sí?, sobre las aguas, dice en el Génesis. Vemos cómo Moisés habla con Dios en el monte Sinaí y hay un fuego en ese lugar, una zarza encendida. Es el Espíritu del Señor. No tenemos ninguna imagen del Señor, de nuestro Padre Dios. No nos hagamos ninguna imagen. La Iglesia Católica, nosotros los católicos, ponemos a nuestro Padre Dios como si fuera un viejito con barba canosa. No sé si lo hagan porque les guste estar haciendo inventos o les guste estar a los escultores o los pintores para representar a las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la divina providencia, a la Santísima Trinidad. No sé si lo hagan para que podamos entenderlo, pero no somos muy tontos. Sabemos que nuestro Padre Dios no tiene ninguna imagen, no tiene nombre. Él se lo dijo a Moisés: yo soy el que soy, el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus de Israel. No hay imagen de Dios Padre, no hay nombre de Dios Padre. Creemos tener una imagen de nuestro Señor Jesucristo, creemos, porque tenemos algunos datos, según las investigaciones, ¿sí? Tenemos alguna pequeña imagen de Él, sabemos su nombre de Jesús, Jesús, el Salvador, el Mesías. Y del Espíritu Santo, pues nada más tenemos esa relación que tenemos porque se apareció una paloma y decimos que el Espíritu Santo es como una paloma, pero el Espíritu Santo tampoco tiene una imagen precisa. Cuando en Pentecostés el Espíritu Santo bajó en lenguas, dicen, como llamaradas, como lenguas de fuego, ante todos los que estaban ahí presentes.
Entonces el Espíritu Santo también lo podemos representar como una llamarada, como un fuego, no nada más como una paloma, ¿sí? Bueno, estas lecturas del próximo domingo que tenemos ordinario, el número 20, domingo 17 de agosto de 2014, nos ha enseñado lo más importante, la forma en que el Señor tiene misericordia con todos nosotros. Que Dios te bendiga.